del sol, que es para los días, que sale todos los días, las leyes de la luna, las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar, que brama sus olas, o sea, las olas que vienen y llegan hasta la orilla, pero no siguen por las leyes que Dios ha establecido. Si faltaran estas leyes, como la ley de la gravedad o cualquier otra ley física de Dios, si faltaran estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí. Ahora escuche esto, eternamente. No solamente en el tiempo sino que Israel va a estar en la eternidad. Eso lo vamos a ver ahora más adelante. Así que sigue aún siendo el pueblo escogido, indiscutiblemente que sí. Ahora, por lo tanto, no debemos jactarnos por ser cristianos como algunos que se hagan, no, nosotros somos el reemplazo. No voy a leer ese pasaje por cuestión de tiempo, léase después, lo voy a tener en el material, Romanos 11, 16, 22, pero no podemos jactarnos por ser cristianos. Nosotros somos el olivo injertado, pero el olivo natural es Israel. Nosotros somos el olivo injertado, el que da la vida al olivo injertado es la raíz, pero la raíz es el pueblo escogido de Dios, porque fue el que Él originó a través de Abraham y Isaac. O sea, no puede haber una rama injertada si no tiene la raíz en el piso, o sea, se muere. Entonces, no debemos optarnos por ser cristianos, sino dar gracias a Dios, Señor, gracias, porque de ese pueblo vino el Mesías y a través de ese Mesías nosotros tenemos ahora vida eterna. Ahora, el que desea la bendición para Israel será bendecido. Bueno, voy a leer ese pasaje. Yo sé que usted se lo sabe, pero no puedo dejar de leer porque es muy importante y solamente voy a mencionar algunos hechos que han ocurrido. Bendeciré a los que te bendijeren. Si yo no defiendo a Israel, no estoy dando bendición, o sea, no estoy bendiciendo a Israel. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿En qué fueron benditas todas las familias de la tierra? A través de Cristo, que vino precisamente de ahí del pueblo judío, de la tribu de Judá, de la descendencia de David, y por orden, si usted sigue la cronología, venía desde Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Cuando yo no apoyo a Israel es una forma de decir, bueno, yo no tengo temor o yo no considero que esto sea todavía real. Ahora, ¿qué ha pasado con los que han maldecido a Israel? Ustedes lo saben. Por ejemplo, Chávez maldijo a Israel, murió de un cáncer. Y miren cómo está ahí Venezuela. Cuba, el San Luis no permitió que llegara en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial y lo tiró, muchos de ellos murieron en el campo de concentración. ¿Cómo está Cuba? ¿Cómo están los países aquellos del bloque comunista que negaron y que persiguieron y que rechazaron al pueblo de Israel? Toda la vida han estado diferentes a los demás, porque el que bendice a Israel será bendecido y el que maldice a Israel será maldecido. Entonces, la gente no entiende esto, pero eso sigue vigente hasta los días de hoy. Ahora, fíjense lo que está pasando. Cuando una persona, ya sea una persona de un cargo público, ya sea un pastor, ya sea un creyente, puede ser un simple creyente, apoya a Israel, oye, hay un rechazo total. Bueno, hágalo. Usted va a ser bendecido por Dios. Yo me recuerdo, cuando eso yo no tenía el conocimiento que tengo ahora. Y no es que este conocimiento sea un conocimiento especial para mí, este conocimiento usted lo tiene. ¿Por qué? Porque uno estudia la palabra de Dios. Pero yo me recuerdo cuando yo estaba recién convertido, yo me convertí a los 16 años, me bauticé a los 17, yo tendría 18 años, no sé, no recuerdo la edad bien. Me recuerdo, y esto lo he dicho otras veces para que tengan una idea, de cómo Dios a uno le revela las cosas, y cuando usted ama a Dios, usted va a amar a su pueblo. Porque es que el Dios en que yo creo es el Dios de Israel, no es el Dios de Francia, no es el Dios de Estados Unidos, quiero decir, en el origen, no es el Dios de la Unión Europea, es el Dios de Israel, de ahí viene el Dios, el único Dios verdadero. Entonces, me recuerdo que cuando yo tenía 18 años, más o menos aproximadamente, en Cuba hubo un rum de que se iban a tomar firmas en contra de Israel. Yo, tenía un poquito más, tenía como 20 o 21 años, porque me acuerdo que estaba casado. Yo me casé a los 20, tendría unos 21 o 22 años. Y entonces lo dijeron. Entonces le dije a mi esposa, fíjate, si esto es así, yo voy a asumir todas las consecuencias. Y ustedes si quieren, lo hacen o no lo hacen, pero yo no voy a dar ni una firma contra Israel. Pase lo que pase, como si me llevan preso, como si me matan. Y cuando aquello no tenía el conocimiento de esto. Pero ustedes saben quién revela eso, el Espíritu Santo. Porque yo había aprendido en la escuela dominical, había aprendido con el pastor que me enseñó en la iglesia, de que Israel era el pueblo escogido de Dios, y así sigue.
Y Dios me ha bendecido. Y Dios te va a bendecir a ti. Y Dios ha bendecido a la iglesia. Porque la iglesia es parte del pueblo de Israel. Es la rama injertada. Así que sigue siendo aún el pueblo de Dios, indiscutiblemente. Por lo tanto, cada día debemos orar por Israel y Jerusalén. Yo no sé si usted lo hace, pero yo todos los días oro por Israel y Jerusalén. Ahora, fíjense, es la única vez que en la Biblia se dice de orar por un país. O sea, la Biblia dice que hay que orar por todo, pero orar por un país específico. No, la Biblia no dice. El único país que se dice orar es por Israel. Porque, digo, si Jerusalén está en Israel, hay que orar por Israel. Ahora, ¿qué dice el Salmo 122, versículo 6? Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los demás. Así que yo tengo que orar todos los días por la paz de Jerusalén. Tengo que orar por Jerusalén. Jerusalén que ahora se lo quieren quitar a Israel. Quieren, inclusive le quieren, ya la UNESCO, lo que pasa es que no pasó la ley completa, declaró de que el muro de los lamentos no pertenecía a Israel y ahora quieren quitarle los territorios ocupados en el 67 donde ocuparon Jerusalén, se lo quieren quitar a Israel. Israel ha sido, Jerusalén ha sido de Israel por más de 3.000 años, está en la Biblia. Más de 820 veces se menciona Jerusalén. Era la capital cuando David tomó ahí el reinado y cuando Saúl también, sobre todo cuando David. O sea, no estamos hablando de un pueblo cualquiera. Entonces tenemos que orar por Israel y por Jerusalén. Si eso es así, es que Israel es importante y Jerusalén también. De Jerusalén sale la ley de Dios y su palabra. O sea, no es de la Meca, no es de otro lugar, es de Jerusalén. Por lo tanto, si Jerusalén es parte de Israel, Israel es el pueblo de Dios. Dice que de Jerusalén sale la ley de Dios y su palabra. Dice allí Isaías 2:3, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y cuando vea a Sión se refiere a Israel, allí el monte donde fue edificado el templo. Y saldrá la ley y de Jerusalén de Jerusalén dice que sale la palabra de Jehová. Ahora bien, mi amado hermano, usted y yo somos cristianos. ¿Dónde Jesucristo tuvo su ministerio? En Jerusalén. ¿Dónde Cristo fue crucificado? En Jerusalén. ¿Dónde Cristo fue allí sepultado? En Jerusalén. ¿Dónde Cristo resucitó? En Jerusalén. ¿Dónde Cristo ascendió a los cielos? En Jerusalén. Entonces, no puedo olvidarme de Jerusalén. Entonces, ¿cómo voy a estar en contra del pueblo de Dios? Eso está unido a Jesucristo. Yo no sé cómo lo entienden. Yo me quedo a veces asombrado. Así que es Jerusalén, de Jerusalén sale la ley de Dios y su palabra. Es la ciudad de Jehová. Lea Isaías 60:14, para no tomar más tiempo porque quiero decir otras cosas. Es la ciudad de Jehová. Corona de gloria en la mano de Jehová. Isaías 62:1-3. Y la ciudad del gran rey. Y hay otros muchos más. Todo eso tiene que ver con Jerusalén. Pero Jerusalén es parte de Israel y es la capital de Israel. Siempre lo fue. Ahora posiblemente vuelva a poner las embajadas allí en Jerusalén. Ojalá que así sea. Pero Jerusalén es la capital eterna. Es la capital de Israel. Siempre lo ha sido. Y vamos a ver en el futuro cómo va a ser la cosa. Así que, hermano, es importante. Ahora, ¿hay promesas de salvación en Cristo por Israel? La respuesta es sí. Un categórico sí. Solamente vamos a leer en Romanos 11, los versículos 11 y 12. Israel ha rechazado el Mesías, pero Dios le va a dar una oportunidad especial. Dice allí en los versículos 11 y 12, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero su transgresión vino a ser la salvación, pero por su transgresión vino la salvación de los gentiles para provocarles a hacer. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. O sea, hay promesas para Israel de salvación. Un día, tristemente Israel va a tener que pasar por la gran tribulación, pero en ese tiempo va a mirar al Mesías, va a mirar al que traspasar. Pero hay promesas de salvación para Israel, porque dice la Biblia que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Allí mismo en Romanos 11 dice porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. O sea, Dios ama a Israel y Dios le va a dar una oportunidad de salvación. Dice que
llegará un momento en que todo Israel será salvo. Y cuando dice él, todos los que estén dispuestos en su corazón para creer van a ser salvos, pero va a ser una conversión como nación. No quiere decir que cada israelita va a ser salvo, sino aquel remanente escogido que la Biblia menciona, pero va a tener una oportunidad. Ahora, aunque han sido desobedientes, alcanzarán la misericordia de Dios. ¿Qué dice Romanos 30 al 33? Pues como vosotros también en otro tiempo eres desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también esto, o sea, el pueblo de Israel ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedido a vosotros, ellos también alcancen. O sea, hay promesas de salvación por Israel. Entonces la gente dice, no, claro que Israel tiene que creer en el Mesías. Eso es lo que va a pasar. Pero Dios tiene un plan especial con él. No hay explicación posible de la existencia de Israel si usted saca a Israel de la Biblia como pueblo de Dios. No hay forma de explicar el milagro. Si ustedes vieron el documental, primero, el que cada judío es un milagro. Miren, los judíos estuvieron esparcidos por el mundo. Estuvieron allí tratando de ser eliminados. Le quitaron sus costumbres, le quitaron su idioma. ¿Saben qué? En Israel hoy se habla el hebreo bíblico. ¿Cómo es posible eso? Eso es una profecía. ¿Cómo es posible? O sea, yo tengo un documental que dice que si Jeremías se sentara hoy, claro, tiene que conocer el menú, se sentara hoy en un restaurante de Jerusalén, podría pedir el menú. Porque lo van a entender. Aunque, déjenme decirle, en Israel sabemos que se habla en inglés, pero se habla el hebreo original. Ahora, es un milagro que esa lengua no se haya perdido. Un pueblo que estuvo casi 1900 años esparcido por el mundo. Hermano, lo que yo no entiendo es cómo haya gente que pueda negar esto y que no expliquen de que es el pueblo escogido de Dios y que por eso está ahí. O sea, no hay forma de explicarlo si usted me quita a Dios de la ecuación. Es el pueblo elegido de Dios, está allí. Y fíjense, no está en otra tierra. Cuando vino el debate en el año 1947 al final, y se le dio la tierra en 1948, hubo debate de darle la tierra en otro lugar, y los judíos dijeron, no, tiene que ser en la tierra que Dios dio a su pueblo, la tierra de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y aunque le dieron una pequeña tierra, esa es la que tiene. Y en el 67 se cumplió la profecía, allí Jerusalén volvió a formar parte de Israel. Así que hay promesas de salvación para Israel, indiscutiblemente. Ahora, ¿sigue vigente Israel en los planes proféticos de Dios? La respuesta es sí. Voy a leer este pasaje, es solamente Isaías, y después vamos a ver lo otro que viene ahí. En Isaías, capítulo 2, 1 al 4. La pregunta es, ¿sigue vigente Israel en los planes proféticos de Dios? Porque si sigue vigente, entonces sigue siendo el pueblo de Dios. Sigue vigente en los planes proféticos de Dios, porque la profecía no se va. Ahora, lo triste es que hoy en día hay creyentes o hay llamados creyentes que no creen tampoco en la profecía. Y la profecía es algo que Dios dice por adelantado, pero todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido al pie de la letra. Entonces no voy a creer que Cristo viene por segunda vez, no voy a creer en el reino eterno, no voy a creer en el reino milenial, no voy a creer en que un día el mal va a terminar para siempre, en que el diablo va a ser encarcelado para siempre en la eternidad. O sea, Israel sigue vigente en los planes proféticos de Dios. Dice allí en Isaías, capítulo 2, versículos 1 al 4, lo que vio Isaías y hablamos acerca de Judá y Jerusalén, acontecerá, escuche bien, en lo postrero de los tiempos, está hablando para el tiempo del fin, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y jugará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y jugará su espada y en regas de arado, y sus lanzas en hoces, y no alzará espada nación contra nación, y se desterrán más para la guerra. O sea, sigue vigente el milenio que nosotros creemos y que enseña la Biblia, va a ocurrir en el Israel de ahora. Cuando Cristo desciende en el monte de los olivos, vamos a verlo dentro de un momento. Entonces destruye el anticristo y empieza el reino milenial en el Israel de ahora. No estoy hablando en el Israel celestial, en la Jerusalén celestial, porque a toda esta, ¿cómo es posible que yo esté en contra de Jerusalén?
que yo quiera quitar a Jerusalén de Israel, si Jerusalén va a ser la capital del reino milenial y la capital del reino eterno de Dios. Ahora, ¿cómo yo arreglo eso? ¿Cómo yo voy a quitar eso de la palabra? ¿Qué le voy a decir a Dios? Dios, te equivocaste, eso no es así. No, el mundo es el que está equivocado, el mundo está en contra de Dios. Y tristemente cada día iré más en contra de él. Por eso estamos como estamos. Ahora, ¿qué profecías están por cumplirse que tienen que ver directamente con el pueblo judío? Bueno, terminación de su dispersión por el mundo. Daniel 12:7. Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. O sea, cuando estén en Israel todos los que ya están listos para salvación, o sea, los que Dios va a tener misericordia de ellos, en el sentido, tiene misericordia de todos, por los que están allí listos, en el tiempo de la gran tribulación, entonces, cuando se termina la dispersión del pueblo de Israel por el mundo, o sea, todavía siguen regresando a Israel judíos. Pero si usted lee el pasaje de Daniel 12:7, dice que entonces será por un tiempo y la mitad de un tiempo. Está hablando del tiempo de la gran tribulación. Voy a dejar un paréntesis. Hace un tiempo atrás yo di un estudio sobre las 70 semanas de Israel. Las 70 semanas, perdón, de Daniel. Las 70 semanas dice que están determinadas sobre tu pueblo Israel. Tienen que ver con Israel. Y entonces llegan precisamente hasta la implantación del reino milenial y también después el reino eterno. Ahora bien, entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Que se está violando la profecía bíblica, porque ahora quieren meter la iglesia en el tiempo de la gran tribulación. Y si usted lee el pasaje, las 70 semanas fueron determinadas sobre Israel, y la última semana, que son 7 años, tiene que ver con el tiempo del anticristo. Entonces, ¿cómo me vas a meter la iglesia si la iglesia no está? Por eso es que la iglesia va a ser arrebatada. Pero es que tampoco ahora se cree en el arrebatamiento, por eso es que tenemos que dar doctrina. Entonces ahora se está enseñando de que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. No es bíblico. La Biblia lo enseña. Así que terminación de su dispersión por el mundo. La construcción del tercer templo. Yo no sé si usted ha visto documentales. Ya están en Israel, los sacerdotes están preparados. Hay los utensilios del templo, ya hay piezas del templo, están inclusive todas las ordenanzas, ya tienen la vaca, la sangre. Pero ¿por qué se habla ahora de la construcción del templo? Porque dice 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4 que el anticristo se sentará en el templo y se hará pasar por Dios y blasfemará el nombre de Dios. Pero ¿cómo se va a sentar el anticristo en un templo que no está hecho? Nosotros creemos, yo creo, muchos creen, que el templo se va a realizar precisamente los 3 primeros años del anticristo. Pero eso tiene que ver con Israel. ¿Qué profecías están por cumplirse que tienen que ver directamente con el pueblo judío? Terminación de su dispersión por el mundo, la construcción del tercer templo, la venida del falso anticristo. Quiero leer ese pasaje porque si no ustedes no van a tener la idea. En Daniel 11:37 dice allí lo siguiente. 11:37 dice: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Está hablando del anticristo, del Dios de sus padres. Muchos dicen, y yo lo creo también, que está hablando del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y si usted busca allí después, Juan 5:43 dice, Cristo dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiré. Si usted va a esa palabra otro, en el original griego, quiere decir otro igual que yo. O sea, que no recibieron a Cristo, pero tristemente el anticristo lo va a engañar al principio y van a creer que es el Mesías esperado. Después se van a dar cuenta, pero que va a comenzar el tiempo de la gran tribulación, que va a ser cuando el pueblo de Israel va a tener la oportunidad de recibir a Cristo. Ahora, los 144.000 sellados durante el periodo de la gran tribulación, eso tiene que ver con Israel. Ahora, ¿qué dicen algunos? Que los 144.000 sellados no son del pueblo de Israel. Ahora, fíjense lo que dice allí Apocalipsis 7:4. Estas son profecías que faltan por cumplirse, que tienen que ver con Israel. Y si tienen que ver con Israel es porque Israel sigue siendo el pueblo de Dios, porque esto todavía no se ha cumplido. Dice Daniel 7:4, pero estaba en el 6, dice 7:4, y oye el número de los sellados: 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Dios. Y entonces allí menciona. Entonces ahora hay una secta, los testigos de Jehová dicen que son menos de los 140. Tiene que ver con Israel. La aparición de los 2 testigos va a ser en Israel. No va a ser en Francia, no va a ser en Inglaterra, no va a ser en Estados Unidos, no va a ser en Sudamérica, va a ser en Israel. La implantación del reino milenial va a ser en Israel. O sea, en Israel de ahora. Vamos a ver qué dice allí. No sé si era Isaías 11. Vamos a leer Isaías 65, porque Isaías 11 creo que lo leímos.
Hermano, todo eso tiene que ver con Israel. Si Israel no es el pueblo de Dios, entonces las profecías que faltan por cumplirse, Dios me está diciendo mentiras. Porque si tiene que ver con Israel y Israel no es el pueblo de Dios, ¿por qué está metido ahí? ¿Cuál es el problema? Ahora dice Isaías 65, 20 al 22, no habrá allí más niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumplan, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viña y comerán el fruto de ellas, edificarán para que otros habiten y plantarán para que otros coman, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo y mis escogidos disfrutarán las obras de su mano. Estoy hablando de milenio. El milenio tiene que ver con Israel, aunque va a abarcar el mundo entero, pero Cristo va a estar reinando en Israel. Ahora, la implantación del reino milenial tiene que ver con Israel. Ahora, también el descenso de Cristo en el monte de los olivos. ¿Saben que esto es muy importante? Porque hay algunos que dicen, bueno, ¿cómo es posible que se crea de que en el arrebatamiento y qué argumento? Hay muchos argumentos, pero si usted lee el arrebatamiento, dice que recibiremos a Cristo en el aire, en la iglesia. Pero cuando Cristo venga en su segunda venida como tal para destruir el imperio del anticristo, dice la Biblia que va a poner sus pies en el monte de los olivos. Y yo sé que esto lo sabe, pero yo quiero hacerlo así. Nos tenemos que enterar que el monte de los olivos está en Israel. Es parte de Israel. Pero como Cristo en su segunda venida va a poner sus pies en el monte de los olivos si Israel no es el pueblo de Dios, ¿por qué no lo pone allí en Nueva York? ¿O por qué no lo pone en Londres? ¿O por qué no lo pone en otra capital del mundo? No, en el monte de los olivos. Esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que yo creo. Yo sé que usted también. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, lo dice bien claro. Y el monte de los olivos se partirá en medio, hacia el oriente, por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y después sigue hablando. Y afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Ahora, una pregunta, recordando, ¿dónde fue donde Cristo ascendió a los cielos? En el monte de los olivos. Cuando estaban allí aquellos más de 500 personas, se pararon dos ángeles y dijeron esto. ¿Qué están mirando al cielo? Este mismo que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto al cielo. Pero eso era en el monte de los olivos. Allí mismo va a poner sus pies. Pero es que el monte de los olivos está en Israel. Entonces, si Israel no es el pueblo de Dios, ¿qué tiene que hacer Cristo allí? Esa es la pregunta. Por eso es que es algo que está tan explícito, tan tangible, pero que la gente no quiere negar. ¿Por qué? Porque hay falsos profetas, hay falsos pastores, tristemente, y hay parte de la herejía, el tiempo del fin y de la apostasía. Así que allí el descenso de Cristo del monte. La implantación del reino eternal también va a ser allí en Jerusalén. Claro, la Jerusalén celestial, pero tiene que ver con el pueblo de Israel, porque no se habla de ¿cómo se llama? De una, digamos, una Nueva York celestial, una Londres celestial, un Beijing celestial, no sé, cualquier capital del mundo. No se habla de Jerusalén. La implantación del reino eternal tiene que ver con Israel. Sí, él dice que dice Isaías, Apocalipsis 21, después buscan ustedes otros pasajes. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Oye, pero no es la nueva Meca, no es la nueva Nueva York, no es el nuevo Londres, no es el nuevo Beijing. La nueva Jerusalén descender del cielo de Dios y puesto como una esposa ataviada de su marido. La esposa de Cristo es la iglesia, pero la esposa de Dios es Jerusalén. ¿Qué le parece? Porque en Jerusalén murió el Mesías, en Jerusalén fue crucificado, fue sepultado, pero resucitó y ascendió a los cielos. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasan. Así que Jerusalén va a ser la capital, no solamente en el reino milenial, sino la capital del reino eterno de Dios. Entonces Jerusalén es importante. Por eso es que Dios nos manda a orar por la paz de Jerusalén.
Bienaventurados los que oran por la paz de Jerusalén. Por eso tenemos que orar por Israel, por eso tenemos que apoyar a Israel, por eso tenemos que decir que Israel es el pueblo de Dios. Pero no solamente por decirlo, sino porque Dios lo dice, porque la Biblia lo dice. No puedo contradecir a Dios. Dios lo escogió en su soberana, por su soberana voluntad, pero porque conoció a Abraham y decidió escoger un pueblo, y escogió ahí a Abraham porque lo conocía, que era un hombre temeroso de Dios. Ahora, Jerusalén, la esposa del Cordero, ciudad central de Dios, ya lo dijimos. Así que es la esposa del Cordero y ciudad central del reino eterno de Dios. Está allí también en Apocalipsis 21. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud en lo que respecta a Israel? Porque todo estudio tiene dos partes, una de conocimiento y otra de aplicación. Si tenemos conocimiento que es bueno y nos quedamos con él, no, el estudio bíblico no resultó del todo bien, porque yo tengo que estudiar la Biblia, pero tengo que aplicarla. ¿Qué voy a hacer yo como cristiano, o cuál debe ser mi actitud frente a la respuesta a Israel con esto que hemos estudiado? No ser arrogante por el hecho de tener la salvación a través de Cristo y reconocer que Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios, pese a quien le pese. El mundo odia a Israel porque odia a Dios, porque está en contra de Dios. El mundo odia a los cristianos y odia a la iglesia porque está en contra del Dios en que creemos los creyentes, que es el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahí está el triste de la cosa. Y que Dios en su misericordia, no podemos ser arrogantes, sino entender que Dios en su misericordia tiene grandes promesas para ese pueblo, para Israel, las cuales debemos aceptar, aún cuando no podamos comprender la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Quiero leer para terminar y después poner el video lo que dice Romanos 11. Aún cuando quizás no podamos entender muchas cosas de Israel, hermanos, Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios. Porque si no, entonces todo esto que he dicho, entonces Dios se equivocó en todo. Sigue siendo su especial tesoro, su pueblo adquirido, su pueblo escogido. Dice allí los versículos 33 al 36 de Romanos 11. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Está hablando de Dios. Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Si él escogió a Israel, está bien. Y lo hizo bien. Y de ahí vino el versículo. Y la historia ha comprobado de que Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Porque está ahí. Eso es una evidencia. No bíblica, sino real. Pero la evidencia bíblica tiene que tener más peso. Porque yo tengo que creerle a Dios. La evidencia que estamos viendo nosotros, porque déjenme decirle, nosotros como creyentes tuvimos la bendición de ver el regreso de Israel a su tierra. Pero antes de que Israel regresara a su tierra en el 48, cuando los cristianos en el año 30 predicaban de que un día Israel regresaría a su tierra, ¿saben qué le decían? Están locos. Ustedes no saben lo que hacen. Es verdad que, como decía Pablo, que el Evangelio les ha sido una locura, o les ha provocado una locura. Pero hubo creyentes, hubo pastores, hubo iglesias que hablaban de que un día Israel regresaría. Hermano, y pasó. Y después de eso hemos visto la incorporación a Jerusalén como territorio ya de Israel. Eso también es otra profecía cumplida. Cuando se termine el de que los gentiles oyen a Jerusalén, entonces vendrá el tiempo del fin. Ya eso en parte ya se ha cumplido, aunque todavía falta una parte. Entonces, hermano, no podemos ser arrogantes. Tenemos que decir, Señor, gracias por ser parte del pueblo de Israel. Porque nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Mediador es Jesucristo. Y Jesucristo es parte del pueblo de Dios. De allí vino el Mesías. Y habrá una oportunidad por la misericordia de Dios para Israel. Tristemente, en el tiempo de la gran tribulación, por haber rechazado ellos precisamente al Mesías. Vamos a ver este último video y después ya vamos a repetir el material. Las luces.
big deal about Israel? What's the big deal about Israel?